Buenos días a todos de nuevo desde el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Como sabéis, estamos celebrando la Noche Europea de los Investigadores. En este año, por el COVID, por motivo de la pandemia, esta noche se retrasó desde septiembre, que es su fecha habitual de celebración, a este 27 de noviembre para, como digo, celebrar nosotros en una modalidad diurna la Noche Europea de los Investigadores. Como sabéis, la idea de nuestro programa era continuar con las últimas publicaciones realizadas en la revista ANAS por parte del equipo del museo. Nos encontramos ahora mismo en la planta primera del museo. Como podéis ver, es el espacio destinado sobre todo a las colecciones de pequeño formato. En concreto nos encontramos con Pilar Caldera en la sala de vidrio. Pilar es especialista en vidrio romano y bueno, con ella nos va a mostrar un poco por dónde andan, ¿no?, las últimas investigaciones en el campo de esta materialidad de la cultura romana. Buenos días, bienvenido a esta sala dedicada al vidrio romano. El estudio de este material ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Es un material que, junto con la cerámica, ha sido y es muy importante a nivel de excavación para poder fechar pues una sepultura o alguna estratigrafía en concreto. Los estudios del vidrio fundamentalmente se centraron en una primera etapa en esa cualidad especial, ¿no?, en la capacidad de poder fechar las excavaciones, y por lo tanto los estudios de clasificación eran los que más predominaban. Desde ese punto de vista, piezas como las que estamos aquí viendo, genéricamente conocidas como ungüentarios, recipientes de perfumes y de sustancias untosas, eran los más desarrollados a la hora de hacer una clasificación taxonómica. Pero hoy conocemos bastante más del vidrio. A partir de la descubrimiento del soplado, ocurrido en algún punto bien de la costa fenicia o de Egipto, la industria del vidrio se va a convertir en una industria, en algo muy desarrollado, en la que se pueden abaratar los costes de la fabricación, pero sobre todo dar mucha versatilidad a las formas. Siguiendo esa gran profusión, cómo se inunda el mercado de este material, se ha ido también profundizando en cada una de este tipo de piezas para ir de su mano, sabiendo cada vez más sobre temas de la vida cotidiana que ilustran de una manera bastante gráfica. Y también sabemos hoy más de los vidrieros y de las vidrieras, porque también hubo mujeres dedicadas a la fabricación del vidrio. Es una industria muy críptica a la hora de conocer los secretos propios de cada taller y de cómo daban personalidad a sus formas, aunque una de las características es que estas formas prácticamente se extienden por todo el imperio, y son pequeños detalles lo que van a dar personalidad a cada una de las zonas del imperio, que cuenta con talleres, como es el caso de Emerita, que los tuvo, igual que otros muchos puntos, sobre todo de la Bética, por hablar de unas zonas cercanas a Emérita y a la Lusitania, con las que se mantuvo contactos comerciales permanentes, que el vidrio lo ilustra muy bien. Una de las grandes espacios donde el vidrio tiene una particular significación, no solamente ya en la vida cotidiana, en el día a día, sino en el despliegue de los grandes banquetes, que son uno de los elementos, no debemos olvidar, que las oligarquías provinciales utilizaban para
para hablar del vidrio, del lujo, para poder mostrarse frente a los otros como miembro de ese staff de las ciudades que estaban dentro de la coña cultural que suponía Roma. Dentro de ese ambiente tenemos que explicarnos algunas de estas piezas, unas bastante más costosas que otras. Por ejemplo, este cuenco, ¿no?, de vidrio mosaico que de alguna manera está simulando, ¿no?, y recordando las pinceladas de una pieza pintada, o esquifos. Los esquifoi son las grandes copas, ¿no?, que presiden los banquetes para poder consumir vino, ¿no?, en la forma, además casi una símbolo de la hospitalidad, de ofrecer y de compartir el vino en un banquete. O aquella pieza, esta pieza, las trullae, son también piezas muy importantes dentro de lo que es el ritual del vino en los convivios, en los banquetes, porque de la pieza común donde estaba el vino salía a través de las trullae, se sacaba la parte que iba a consumir cada asistente, cada invitado a esos convivios. Bien, pues de todo esto, de entre todas estas piezas que estaban en un banquete, hay algunas que son menos usuales dentro del vidrio hispano y que nos permiten a través de ellos pues adentrarnos un poco en temas no solamente de producción, de contacto, sino también de rituales, de creencias, de modos de vida y sobre todo también de hablar o acercarnos a lo que es ese concepto de globalización con el que se puede entender la presencia de los romanos dentro de las distintas provincias del imperio. Imagínense, Emérita es una ciudad que fue una colonia profundamente romana desde el inicio, ¿no? Sin embargo, pues está en contacto con otras grandes ciudades de la Bética, por ejemplo, en los que la presencia romana se suma a un pasado prerromano, a un elemento indígena, que van a ir asimilando con más o menos rapidez los modos de vida romanos. Bueno, pues hasta a esos puntos, ¿no?, a ese punto de ver hasta qué punto y de qué manera las costumbres romanas van impregnando las costumbres locales, podemos llegar a ver piezas como esta. Esta que es la pieza que yo he estudiado en la última serie de número de nuestra revista Anas. Es un cuerno para beber, un rita en plural o ritón en singular. Es una pieza muy antigua en cuanto a la forma, simula el asta, ¿no?, de un animal, un cuerno, y fue desde antiguo fabricada en muchos materiales, en metales nobles, en plata, en donde se repujaba, en bronce, que también recibía decoración. En el mundo griego se generaliza mucho hecha en cerámica, y es en el mundo romano donde va a ser utilizada y extendida esta forma en vidrio. En vidrios que algunos son muy, muy elaborados, muy costosos y que tienen una simplificación en los talleres provinciales. Aunque podemos encontrar piezas muy parecidas en cuanto a su perfil en Italia, en Pompeya, por ejemplo, o en algunos ejemplos del norte de Italia, esta forma de hacer como ven, con esa arandela de vidrio que has aplicado después del soplado y que está de alguna manera marcando la boca al final, ¿no?, del vaso, es una forma de hacer que se asocia
a los talleres de la Bética y también es posible de la Lusitania. Tienen que imaginarse cómo se utilizaba esta pieza, ¿no? Se vertía el vino por la parte más ancha, la boca más ancha, se colocaba en una posición en horizontal y luego se iba volcando para poder tomar el vino. Es un vaso que de alguna manera llama también a compartir, ¿no? a compartir entre dos o más el vaso, como algo muy de intimidad o de amistad, ¿no? en los convivios. Tenemos representaciones de estos vasos en la pintura pompeyana, donde hay hombres que se lo ofrecen a mujeres que están desnudas o semidesnudas, que pueden recordar, algunas son divinidades y eso es normal porque es la forma de representación normal de las divinidades, pero en algunos casos pueden ser etairas, mujeres que acompañaban en los banquetes a los hombres, incluso esclavas a las que se les decía, ¿no? que acompañaran en determinados momentos para consumir el vino y también, evidentemente, para dar favores sexuales. Bien, pues esa costumbre que estaba separada, por supuesto, de las dominae, o sea, de las mujeres casadas y de las matronas, ¿no? En Roma, a partir de Augusto, van pues accediendo a los banquetes y sobre todo sentándose en igualdad con los hombres en los lecti, ¿no? En los distintos lechos convivales. Nosotros hemos encontrado en algunos ajuares, depósitos funerarios de la Bética, y formando parte de los objetos que acompañaban a difuntas, estas piezas que de alguna manera nos explican o bien o nos recuerdan un momento ritual del banquete funerario, que podría ser, pero quizá más extraño, o el hecho de que esas mujeres béticas ya acudían, ya estaban en esos banquetes que se hacían en provincias a la manera de la metrópolis de Roma, y que nos pone a ilustrar eso que les decíamos, ¿no? De hasta qué punto van asumiendo las costumbres romanas, en muchos casos hilvanándolas con costumbres prerromanas que eran semejantes, y cómo sobre todo piezas como esta nos pueden acercar en el estudio a esos temas, incluso pues temas de género, temas de costumbres femeninas o de cualquier otro modelo social. En este caso, y para que vean la diferencia, esta pieza que ya fue estudiada por compañeros del consorcio, las investigadoras que lo hallaron, procede de otro entorno, no es de un ajuar funerario, es de un entorno doméstico, de una zona de termas, unas termas también junto con los convivia, ¿no? Es un lugar de la casa donde también se expresa la capacidad económica y la preeminencia social de los dueños. El hecho de que aparezca en un entorno de estos, lo único que hace es demostrar hasta qué punto pudieron llegar a ser sofisticados esas casas, esos rincones de las casas, desde donde dar hospitalidad y sobre todo demostrarse a uno mismo, pero sobre todo a los demás, que pertenecían a esa élite, pero sobre todo a esa idea, a esa gran idea común que unificaba territorios, que era Roma. Pues muchísimas gracias, Pilar. Nos están ahora mismo preguntando de qué yacimiento proviene la pieza. Y bueno, como acabamos de comentar, es de nuestra ciudad, de Augusta Emérita, actual Mérida. O sea, la colección del Museo Nacional de Arte Romano es una colección monográfica de la colonia y, como comentaba Pilar ahora mismo, bueno, pues es una pieza que apareció en un ambiente de termas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pilar. Nos vemos a las 11 de la mañana en otro pequeño directo para hablar en este caso de las piezas de ámbar
del ajuar de la Antigua. Os esperamos, como digo, a las 11. De nuevo conectamos en directo para celebrar esta Noche Europea de los Investigadores.